Cepeda, presidente. He preparado para lanzar desde aquí lo que será nuestra propuesta en materia de seguridad. Así que voy a leer esta propuesta que lanzamos desde Putumayo a la Nación como propuesta de seguridad del segundo gobierno progresista y se llama La seguridad humana como componente esencial de nuestro programa. Queridas compañeras y queridos compañeros, en primer lugar quiero reconocer con profundo respeto la dignidad y resistencia histórica de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las organizaciones sociales del departamento de Putumayo. Ustedes son un ejemplo para Colombia, compañeras y compañeros. Durante décadas, a pesar de que han sido perseguidas y olvidadas por el Estado, pese a que su clamor no ha sido otro que vivir con justicia, con paz, con oportunidades, con presencia de las instituciones y del Estado, a pesar de eso y a pesar del olvido estatal, las comunidades de Putumayo han persistido en su lucha con gran ejemplo, heroicidad y resistencia. Aun cuando esa ha sido la actitud del Estado, aquí las familias campesinas no sembraron coca por vocación, sino por ese abandono. Lo hicieron en medio de falta de vías de comunicación, de créditos, de asistencia técnica, de mercados justos para sus alimentos y su producción. Y aún así, cuando el gobierno y el Estado les ha propuesto acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, han respondido de manera afirmativa, con esperanza, con generosidad, demostrando que el compromiso del Putumayo y de su gente es con la paz, con la legalidad, con la prosperidad. Así que necesitamos que el Estado le responda a la gente aquí en este territorio. No más mocoas devoradas por la corrupción, una actitud clara de los gobiernos para reconstruir Mocoa y para ayudar a la gente en estos territorios. Aquí se requiere, como en todo el país, seguridad, pero voy a decir cómo la entendemos nosotros y cómo vamos a abordarla en este gobierno. En el segundo gobierno progresista que ustedes van a elegir, que todos vamos a elegir el 31 de mayo cuando triunfemos en primera vuelta eligiéndome presidente, y el 8 de marzo cuando elijamos una gran bancada en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, y pido un aplauso para nuestras candidatas y candidatos que me acompañan en esta tribuna. ¡Cepeda, presidente! ¡Se vive, se siente! ¡Cepeda, presidente! ¡Se vive, se siente! ¡Cepeda, presidente! Por lo tanto, como lo dije, hoy vengo a presentar aquí nuestra propuesta que se llama Política de Seguridad Humana y que es la continuidad de los mejores logros en esa materia del gobierno que preside nuestro compañero presidente Gustavo Petro, a quien saludamos desde aquí, desde Puerto Asís. Hoy le he dirigido una carta a todos los miembros del Ejército Nacional, a todos los miembros de la policía y a todos los miembros del sector de las fuerzas militares, diciéndoles que bajo mi gobierno no habrá ningún retroceso en materia salarial, prestacional o pensional para los miembros de fuerza pública. A diferencia de otros, de la extrema derecha y del señor Álvaro Uribe, que viven hablando acerca de la heroicidad de las fuerzas militares, ninguno de esos gobiernos hizo nada para mejorar realmente la situación de soldados, policías y de la base de las fuerzas militares y de policía. Es nuestro gobierno el que ha hecho en esto avances sustanciales, y menciono solo uno de ellos. Se dignificó la vida de militares y policías, especialmente de soldados, infantes de marina regulares, patrulleros de la policía, quienes pasaron de ganar una bonificación de 300.000 pesos a tener hoy un salario mínimo de 1.750.000 pesos. Eso no son palabras, no es retórica, son hechos reales, a los cuales, como les digo, hoy me he comprometido a dar continuidad y ampliar incluso para que los miembros de fuerza pública tengan condiciones de vida digna, como deben tenerla
todos en Colombia, como lo hemos hecho con el salario vital que hoy le quieren arrebatar a la gente, pero que no vamos a permitir que nos lo quiten. El salario vital es una conquista que hemos logrado en este gobierno y el día de mañana saldremos a las calles de este país a exigir que no sea modificado y que se mantenga en el 23.7% de aumento para que sea un salario como lo ordena la Constitución Política de Colombia. Es cierto, en Colombia padecemos crisis de seguridad en algunos territorios, especialmente territorios rurales y territorios urbanos. Especialmente menciono el departamento del Cauca, la región de Catatumbo, Tumaco, la situación que hay en el sur de Bolívar, la situación que ha habido aquí en el Putumayo también durante mucho tiempo. Esa situación, hay que decirlo con toda claridad, tiene sus orígenes en un proceso que viene de mucho atrás, que no comenzó con este gobierno y como lo están diciendo ahora con su política de paz total. No, en Colombia tenemos más de 7 décadas de conflicto armado y de violencias y por lo tanto es muy importante que respondamos con claridad a cuál es la causa o son las causas de esa violencia. Y sin lugar a dudas, una de las mayores que no puede ser negada es la pobreza, la desigualdad social, el atraso en los territorios rurales, el hecho de que el Estado solamente ha hecho presencia en muchos lugares para explotar la riqueza petrolera, extraer el oro, extraer el carbón y olvidarse de las comunidades y sus necesidades vitales. Por lo tanto, primer presupuesto y primer principio de la política de seguridad humana, necesitamos atacar las causas del conflicto armado y de la violencia. Necesitamos erradicar la pobreza y la desigualdad social en los territorios que han sido históricamente olvidados por el Estado, tanto en las ciudades como en los sectores rurales, y aquí me refiero también específicamente a Putumayo. Así que nuestra política de seguridad tendrá como presupuesto que habrá una atención permanente al desarrollo territorial e igualmente que intentaremos tejer una nueva relación o desarrollar una relación que esté en términos de diálogo entre la gente, las organizaciones sociales, los movimientos campesinos, los pueblos indígenas y las fuerzas militares en el territorio. Una relación de diálogo, no una relación de represión y una relación simplemente de fuerza. Necesitamos que se abra un diálogo entre civiles, militares, policías, para que juntos logremos derrotar los problemas de inseguridad. La extrema derecha, compañeras y compañeros, ha reducido el problema de la seguridad a falta de mano dura. Creen que todos los problemas del conflicto armado se resuelven con mayor presencia y pie de fuerza en cada uno de los territorios. Y muestra de que eso ha sido un fracaso son los 10 millones de personas víctimas de la violencia. Esa espiral de conflicto armado, de enfrentamiento, de violencia, no ha llevado a nada distinto a que se prolongue en el tiempo y en el territorio el conflicto armado y las violencias. Por lo tanto, nuestra política de seguridad no es de mano dura simplemente, no es de mano dura en primer lugar. Nuestra política de seguridad es una relación estrecha entre la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la transformación del territorio para que desaparezcan los factores de violencia. Por eso les proponemos 5 acciones en materia de seguridad que voy rápidamente a enunciar. La primera de esas acciones es que la política de seguridad humana estará articulada, como lo he dicho, a la transformación y el desarrollo del territorio. ¿Eso qué significa? Primero, participar en los pactos de desarrollo territorial que ya existen. Nuestro gobierno ha hecho hasta ahora pactos de desarrollo en Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo. Y yo creo que hay que hacer un pacto de desarrollo también para esta región del país, que incluye en lo básico, resolver el problema del agua potable, resolver el problema de la energía, ojalá a través
de mecanismos y procesos de energías limpias, crear y desarrollar, construir las vías de transporte, las vías terciarias, pero también las grandes vías que conectan a las zonas rurales con las ciudades, desarrollar la revolución agraria, la revolución agropecuaria, entregando tierras al campesinado, restituyendo la titulación a los pueblos indígenas, respetando la tierra de las comunidades afrodescendientes. Es decir, que nuestro programa de seguridad tiene que entrar a articularse, tiene que hacer parte de estos pactos territoriales. En segundo lugar, vamos a terminar de implementar el acuerdo de paz que se firmó en 2016, desarrollando todos y cada uno de los compromisos que todavía están por desarrollar por parte del Estado. Esto con el fin de garantizar que la paz que se logró en 2016 pueda ser efectivamente en sus compromisos esenciales cumplida por el Estado. Vamos a proteger la vida de las personas que ejercen liderazgo social en el territorio. No más muertes de lideresas, líderes sociales, firmantes de paz, defensoras y defensores ambientalistas, líderes de organizaciones comunitarias. Vamos a proteger especialmente a las personas que están amenazadas por su importante labor de liderazgo social. Vamos a hacer una reorientación de las capacidades de la fuerza pública para proteger el territorio. Vamos a fortalecer el cuerpo de infantería de marina para que pueda haber en los ríos seguridad. Vamos a desarrollar la inteligencia para proteger a la ciudadanía, no para perfilar a las organizaciones sociales con la doctrina del enemigo interno. Vamos a desarrollar la inteligencia ambiental para prevenir la deforestación, la destrucción de la Amazonía, la minería ilegal en los territorios. Así que, primero, seguridad humana significa protección y desarrollo del territorio, con un diálogo intenso entre fuerzas militares y de policía y comunidades. Segunda acción, vamos a proteger la vida desde el origen, con una estrategia integral contra el homicidio y el reclutamiento. Vamos a enfrentar el homicidio como lo que hoy es, un fenómeno donde el sicariato se volvió industria, el reclutamiento forzado de los jóvenes y niños en un combustible. Por eso necesitamos reforzar los programas de Jóvenes en Paz y el Servicio Social para la Paz como parte de una política de seguridad humana para que la juventud pueda optar también por labores destinadas al acompañamiento y a la construcción de los territorios. Igualmente, vamos a seguir impulsando que la juventud pueda tener educación, empleo, acciones para desarrollar sus actividades deportivas como formas alternativas al reclutamiento forzado que ejercen los grupos armados ilegales. Tercero, contra la extorsión y contra el secuestro, vamos a proteger a los comerciantes y a los pequeños empresarios para que no sean víctimas de extorsión permanente a través de los nuevos procedimientos que están empleando grupos armados. Me refiero a ustedes, quienes están en los comercios, en los pequeños comercios, vamos a protegerlos para que la extorsión no haga de ustedes víctimas y presas de ese negocio ilegal. Cuarto, vamos a golpear y seguir golpeando, como lo ha hecho nuestro gobierno, el bolsillo de los grandes narcotraficantes. Eso significa que vamos a golpear no al campesino, no al cultivador, sino a quienes se están quedando con los réditos financieros del negocio del narcotráfico y seguir golpeando los laboratorios y los procesos de tráfico ilegal. Ejercer controles en los puertos y en los aeropuertos para que no se permita a través de la corrupción que se conviertan en puertos de salida y llegada del narcotráfico y del contrabando. Quinto y último, como lo dije al comienzo, vamos a seguir garantizando el bienestar y la calidad de vida de los integrantes de la fuerza pública para que se pueda seguir desarrollando unas fuerzas de policía y militares al servicio de la protección de los derechos humanos y de las comunidades y no para la represión y la violencia contra el pueblo. La política de seguridad es una política con y para el pueblo, no una política contra el pueblo. Así que desde esa perspectiva
continuaremos desarrollando la seguridad humana. Compañeras y compañeros, nuestro mensaje en todo el país, y quiero reiterarlo aquí en Puerto Asís, es el siguiente. El pacto histórico es la principal fuerza política de Colombia. Su fuerza reside no solo en que es parte de un proceso de unidad entre organizaciones de izquierda. Eso es importante, pero no es lo esencial. Lo más importante es que el pacto histórico tiene unidad con el pueblo, para el pueblo. Su gente está para servir al pueblo. Es un partido político y una organización cuyo único sentido es beneficiar a la gente, acompañarla en los territorios, en los barrios populares, en las veredas, escuchar cuáles son sus necesidades y luchar hombro a hombro con ellas y con ellos para que sus derechos, especialmente sus derechos sociales, se hagan válidos. Nuestro gobierno ha hecho importantes conquistas sociales. Es el primer gobierno que tiene una política seria de reforma agraria, que le ha entregado a las comunidades campesinas, a muchas comunidades afro y a los pueblos indígenas verdadera propiedad sobre territorio y ha repartido 700.000 hectáreas de tierra, algo que en mi gobierno le daremos plena continuidad. Es un gobierno que ha hecho una reforma laboral que por primera vez respeta a la gente en su derecho esencial a una vida laboral digna y a un salario digno. Este gobierno ha hecho realidad por primera vez un cambio en el mundo laboral que nos permite aspirar a que sean respetados realmente los derechos de las y los trabajadores. Ha logrado, como lo decía, el salario vital. Ha hecho una reforma pensional que le permitirá a muchas personas que han llegado a la tercera edad en condiciones precarias tener un mínimo ingreso para poder seguir adelante. Y ha logrado avanzar en programas de educación pública como Matrícula Cero, que le permite hoy a muchos jóvenes en el país tener acceso a la universidad. Está construyendo universidades en los territorios para que la gente del mundo rural también tenga acceso a la educación superior. No es por otro motivo, compañeras y compañeros, que persiguen tanto al presidente Petro. No es por otra razón que quieren que el pacto histórico no siga adelante como partido político. No es por otra razón que yo fui excluido de la consulta que se va a realizar el próximo 8 de marzo. Pero le tenemos malas noticias a la extrema derecha de este país. El pacto histórico es más fuerte que nunca. Es un partido y un movimiento multitudinario que llena plazas en todo el país, que moviliza a la gente en todos los rincones del país y que logrará una gran movilización electoral el próximo 8 de marzo. Yo los invito y las invito a que el 8 voten por nuestra lista a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, no por el tarjetón de la consulta, atención a eso. Y el 31 de mayo, muy temprano en la mañana, queridas compañeras y queridos compañeros, a ir a la urna a elegirme presidente de la República. Nuestro segundo gobierno tendrá la continuidad de las políticas sociales de este gobierno, pero vamos a profundizarlas. Vamos a hacer más intensa la reforma agraria. Vamos a hacer que los pueblos de este país tengan agua potable, vías terciarias. Vamos a buscar el desarrollo de cada territorio para acabar con la violencia. Vamos a seguir avanzando en la reforma laboral, en su regulación, en su profundización. Pero además haremos una lucha frontal a la que yo les hago la invitación, que la hagamos juntos contra la corrupción. Desde aquí le decimos a los corruptos que se preparen para el segundo gobierno, porque no va a ser una política del presidente, va a ser una rebelión ciudadana contra la corrupción la que vamos a llevar a cabo. Para recuperar dineros que serán destinados a lo social, para hacer austeridad republicana. Llegó la hora de bajarse el salario en el Congreso de la República, como en buen momento lo ha hecho el presidente Petro.
Llegó la hora en que los altos funcionarios del Estado dejen de tener semejantes salarios mientras la gente tiene que seguir luchando por un salario de 2 millones de pesos. Llegó la hora en que se acabe el despilfarro de recursos, en que la contratación y las regalías sirvan para llenar el bolsillo de unos cuantos politiqueros que son unos criminales que se roban el dinero de la salud, el dinero de la educación, el dinero que debe ser para la paz y las víctimas en Colombia. Así que haremos lo que hemos llamado una revolución ética, una lucha frontal contra la corrupción en el segundo gobierno progresista. Y lo más importante de nuestro segundo gobierno, más allá de las reformas, más allá de la lucha contra la corrupción, es que yo voy, como lo he dicho, a mandar obedeciendo. Voy a gobernar con ustedes y para ustedes. Los movimientos sociales tendrán atención desde el gobierno permanente. Escucharemos su voz permanentemente. Claro, vamos a escuchar también a los empresarios, vamos a escuchar a todos los sectores de la sociedad, pero vamos a acompañar a los movimientos sociales y a los territorios desde la Casa de Nariño. Tengan ustedes garantía de que así será las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 30 o 31 días del mes. Vamos a trabajar por los movimientos sociales y por el pueblo colombiano. Así que diciendo eso, queridas compañeras y queridos compañeros, los invito a que triunfemos el 8 de marzo, eligiendo una gran bancada parlamentaria, y el 31 de mayo, de manera fulminante, que sea elegido presidente de la República, para que el 7 de agosto, también muy temprano, vaya yo a la puerta del Palacio de Nariño a darle un gran abrazo al presidente Petro por su gran labor cumplida a favor del pueblo colombiano. ¡Que viva Puerto Asís y Putumayo, compañeras y compañeros! ¡Que viva el pacto histórico y que viva el presidente Gustavo Petro!